Hola, en esta oportunidad nos vamos a referir al derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación. El derecho a la igualdad es uno de esos principales derechos que está reconocido en los marcos democráticos. En este sentido, en nuestra Constitución también lo tenemos en el artículo 13. ¿Qué debemos entender por igualdad? Esa sería la primera pregunta que nos haríamos frente al tema. Podríamos decir que es una de las características fundamentales de la redacción de los derechos humanos. Es la razón por la cual cuando abordamos, por ejemplo, un texto nacional o un texto internacional, nos damos cuenta que están redactados a partir de pronombres indeterminados. Esto es, toda persona, nadie, todos en general. Eso quiere decir que la igualdad es un elemento que permite la atribución de los derechos a las personas. Podemos verlo como un derecho autónomo, pero también como un derecho instrumental. Cuando nos referimos al derecho autónomo, nos referimos a ese derecho que se reconoce desde el ordenamiento jurídico y que nos permite que el Estado nos trate de manera igual por el hecho mismo de estar sometidos a la jurisdicción del Estado. En ese sentido, el derecho a la igualdad tiene muchos elementos. Uno de ellos, y quizá el inicial, es el reconocimiento de toda persona como igual ante la ley. Cuando nos referimos a esto, estamos bajo la dimensión de la igualdad formal. Sin embargo, esto no es suficiente y en las democracias que han evolucionado bastante, podemos darnos cuenta que la igualdad requiere de algo más, de unos componentes adicionales. Es entonces cuando nos encontramos frente a la igualdad como derecho instrumental. Y esto hace alusión de manera particular a lo que se refiere a la igualdad material. La igualdad material nos lleva o nos conduce de manera directa al ejercicio de otros derechos, como por ejemplo los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando decimos toda persona tiene derecho al empleo y a las condiciones dignas de trabajo, nos estamos refiriendo a que la igualdad formal nos está dando apertura o nos está permitiendo disfrutar de otros componentes del ordenamiento jurídico, como en este caso lo es el derecho al trabajo o al empleo en condiciones dignas. Esto lo podemos ver aplicable a cualquier otro derecho. De otra parte, la igualdad también puede ser un principio constitucional e incluso un valor constitucional. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución colombiana, donde le encontramos una triple dimensión al concepto de igualdad, como valor, como principio y como derecho. Y a su vez, como derecho tendrá una faceta de derecho autónomo, pero también de derecho instrumental. Ahora, quiero referirme a la prohibición de discriminación. El derecho a la igualdad casi siempre va acompañado de ese otro elemento, que es la prohibición de discriminación. ¿Qué significa ello? Por lo regular, cuando vemos la redacción del derecho a la igualdad en las constituciones, en los tratados internacionales, podemos darnos cuenta que adicionalmente al reconocimiento de la igualdad formal y de la igualdad material, se expresa de manera clara que se prohíbe la discriminación por algún motivo, como por ejemplo el sexo, la raza, la opinión política, el origen nacional, la condición económica o cualquier otra condición. Esto significa que la prohibición de discriminación no acude a motivos taxativos. No es así. De hecho, cuando hablamos de cualquier otra condición, significa que somos conscientes de que por los cambios sociales y por las necesidades normativas, cualquier otra situación puede ser contenida dentro de un motivo prohibido por el cual no se puede discriminar. Es el caso, por ejemplo, de la identidad sexual diversa. Específicamente, en la prohibición de discriminación no está contenido este elemento de manera explícita. Sin embargo, a partir de la interpretación o de la jurisprudencia, podemos encontrarlo como un motivo que está incluido. Allí podemos incorporar otro tipo de motivos que puedan surgir con el paso del tiempo y que puedan ser constitutivos de discriminación. La discriminación es entonces un trato que genera un menoscabo o una anulación para el disfrute de un derecho.
Pero también la podemos entender como la creación de un privilegio por vía del ordenamiento jurídico o de una práctica sistemática, y estaríamos entonces en la dimensión, de un lado, de la discriminación formalizada por el ordenamiento jurídico o una discriminación fáctica, es decir, a pesar de que la norma no establezca una discriminación, los hechos, las vivencias o las prácticas institucionales conducen a que se produzca. Pareciera que la diferencia entre discriminación prohibida y distinción legítima fuera un juego de palabras, porque hay elementos bastante cercanos entre uno y otro. Sin embargo, vale decir que cuando hablamos de una discriminación prohibida, tenemos que acudir a la definición, y en este sentido es importante que no perdamos de vista que la discriminación casi siempre busca un efecto adverso en el ejercicio de los derechos. Esto quiere decir que busca una anulación o un menoscabo, o de otro lado puede buscar la creación de un privilegio, pero generando una exclusión para los otros. En ese sentido, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pero también nuestra jurisprudencia constitucional, han puntualizado cuál es esa diferencia real entre lo que es una discriminación prohibida y lo que es una distinción legítima. Veámoslo. La discriminación prohibida tenderá a menoscabar el ejercicio y el acceso al derecho y se fundará por lo general en motivos prohibidos, es decir, por aquellos que no se puede discriminar, como ya lo señalamos hace un momento. El efecto en este sentido será que el derecho deje de existir o no pueda ser ejercitable por esa persona o ese grupo de personas que encajan dentro de ese tipo de motivos que son prohibidos. En el derecho colombiano se les conoce como categorías sospechosas de discriminación. La distinción, cuando es legítima, busca por lo general que se eliminen las barreras para el acceso a los derechos, y se trata de distinciones que buscan el mejoramiento en el acceso al derecho. Allí precisamente están ancladas las medidas de acción positiva o enfoques diferenciales, toda vez que la finalidad es corregir los defectos, por ejemplo, que existen en la práctica del derecho, y conducir a las personas a un disfrute de igualdad formal. Espero que haya sido claro y que esto les permita contextualizar los otros puntos que van a abordar en otros videoclips. Muchas gracias.